Rolando, una vez más te pedimos, al igual que al doctor Jalife, te mantengas junto a nosotros porque como pueden apreciar a través de la pantalla nuestros amigos televidentes, tenemos una conversación tripartita. Vamos a volver al análisis con el doctor Alfredo Jalife, quien se encuentra en México y está reflexionando junto a nosotros a través de la pantalla de Telesur sobre los sucesos que están aconteciendo durante estas últimas horas en la capital libia, Trípoli. Doctor Jalife, una vez más bienvenido. Y la pregunta siguiente, ¿cuáles considera usted que pudieran ser los efectos colaterales de esta intervención a Libia, que pudiéramos predecir tomando como botón de muestra lo que hoy vemos en la nación norafricana? Bueno, yo pienso que ya va a ser muy difícil que el resto de los países árabes, la Liga Árabe, admita una resolución similar a la de Libia, porque el aprendizaje ha sido muy caro. Ya incluso se han dado cuenta de ello, pero ya es muy tarde para arrepentirse. Quizás sirva como ejemplo a no seguir en este tipo de intervenciones en la que la OTAN usa a las legítimas demandas muchas veces de las poblaciones para llevar adelante sus objetivos de control de los recursos energéticos, acuíferos, y ya estamos viendo últimamente auríferos y argentíferos. Aquí lo que yo quiero rescatar más que nada, y eso es lo que llama la atención, si nosotros hacemos hoy el balance de la revolución del jazmín que inicia el año pasado en Túnez, como que se está desviando de sus objetivos primarios, porque ya la está secuestrando la OTAN con objetivos geopolíticos. ¿Qué estamos viendo hoy? Que resulta mejor pertenecer a monarquías absolutas que a repúblicas, siendo estas repúblicas, llamámosle así, en la publicidad de la OTAN, no muy democráticas. Estamos hablando que en el mundo árabe hay 8 monarquías absolutas y las 8 son aliadas de la OTAN, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia. Y aquellas repúblicas que no son aliadas de Estados Unidos corren el peligro de ser desfondadas. E incluso la única que está en tela de juicio en estos momentos es Yemen. Entonces, yo creo que hay que repensar muy seriamente lo que está ocurriendo en el mundo árabe. Yo estoy a favor siempre de las protestas juveniles, pero una cosa es el desempleo, el desencanto con regímenes que no han sabido dar solución a esta demanda global del desempleo de los jóvenes hambrientos universitarios, porque el modelo neoliberal los ha llevado a esta situación. El modelo neoliberal global, a los únicos que benefician son a la banca israelí anglosajona, a una plutocracia de Wall Street y de la City que se han beneficiado con este modelo en detrimento de sus propias poblaciones. Y el mejor ejemplo es la revuelta de los jóvenes en Gran Bretaña. De ahí que yo creo que las oposiciones en el mundo árabe y en cualquier parte del mundo tienen que estar muy conscientes de sus límites. Es decir, que una cosa es tumbar al régimen en turno y otra cosa es acabar entregándose al peor escenario posible, que es estar bajo la férula de la OTAN-cracia. Doctor Jalife, usted catalogaba hace minutos como un acto de canibalismo las acciones de la OTAN, pero los voceros de la Alianza Atlántica y el gobierno de los Estados Unidos manifiestan que estas acciones contra el gobierno de Gaddafi, en el caso de Libia, se ejecutan en pos de los derechos humanos. ¿Su lectura al respecto? Si alguien no respeta los derechos humanos, desgraciadamente son los Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo vimos en Abu Ghraib, en Irak. Nosotros no podemos contabilizar un país nada más. Nosotros dedicamos a las relaciones internacionales. Si no, nada más serían las relaciones libias con Estados Unidos. Y no creo que Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN salgan bien libradas en el manejo de derechos humanos en Abu Ghraib. Lo que Estados Unidos hizo en Abu Ghraib, la cárcel en Bagdad, eso no lo ha hecho ninguna barbarie en la historia de la humanidad. Ahí están las imágenes y yo creo que sobra, no quiero explotar eso, pero yo creo que los últimos países que pueden hablar de derechos humanos son los miembros de la OTAN. Quien puede hablar de derechos humanos son aquellos que los respetan a carta cabal en todos los rincones del mundo y no donde les conviene. Ahora han salido con este cuento tejano del Protection Responsibility
to protect, ¿no? Es decir, la responsabilidad para proteger. Es decir, si alguien de un opositor dice me están pisoteando mis derechos humanos, vengan y me defiendan. Vean, nosotros en México tuvimos un fraude electoral hace 6 años. Tuvimos 3 millones de manifestantes en el Zócalo, que el mismo Pentágono reconoce ha sido la mayor manifestación en la historia del mundo. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? Se hicieron y estoy hablando de un país que es vecino, su vecino, que lo conocen muy bien. Y se hicieron de la vista gorda avalaron un fraude electoral, impusieron a un presidente que les convenía precisamente para que les entregase el petróleo, situación que ya se empezó a dar la semana pasada, con la privatización paulatina de Pemex. Eso es lo que les interesa. Y yo lo entiendo, la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por el petróleo. Ellos, toda su civilización, si eso le podemos llamar civilización, pasa por el control del petróleo. De eso viven. Es decir, el mundo tienen adicción al petróleo. Nada más que hoy se da una situación muy interesante. Estados Unidos vivió durante un siglo con un dólar barato, con un petróleo barato a $2 el barril hasta la época de los 70, luego se disparó el precio en la época del embargo árabe en la década de los 70 a $30, y hoy tenemos un precio del barril que está oscilando entre los 80 y los $150 el barril. Es decir, el mundo, incluso los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, léase los países árabes, léase Arabia Saudita, no están más dispuestos a regalarles y a subsidiarles su petróleo. Hoy estamos ante una nueva dimensión. ¿Por qué razón? Porque ya entraron otros jugadores, que son China, que son India, y hoy están dispuestos a pagar un mejor precio por los recursos primarios, y obviamente pues, los países prefieren que les paguen $150 el barril a que le sigan pagando 2, 8 o $30. Yo creo que esto es lo que hay que tomar en cuenta, y si no vemos la dimensión de lo que está detrás, yo creo que nos vamos a perder gran parte del panorama mundial, sobre todo que tiene que ver con Libia. Si Libia no tuviese petróleo, Estados Unidos no se limitaría en absoluto de su devenir. Le interesa a Libia porque tiene petróleo.